El Evangelio del día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Miércoles 15 de abril de 2026, miércoles de la 2 semana de Pascua. Los invitamos, hermanos y hermanas, a suscribirse al canal y dejar sus intenciones en los comentarios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Hay algo que me roba el sueño desde hace días. No es una noticia del mundo, aunque el mundo está lleno de noticias que deberían quitarnos el sueño. No es la guerra en algún rincón olvidado del planeta, aunque hay niños muriendo ahora mismo mientras tú y yo respiramos con tranquilidad. No es la crisis económica que aplasta a millones de familias que no saben si podrán poner comida en la mesa esta noche. Lo que me roba el sueño es una pregunta muy simple, una pregunta que llevas quizás años cargando sin atreverte a pronunciarla en voz alta. ¿Por qué hay tanta oscuridad en un mundo que supuestamente ha sido iluminado por Dios? Esa pregunta no es una pregunta de teólogos ni de filósofos. Es la pregunta de la madre que perdió a su hijo. Es la pregunta del hombre que trabajó toda su vida con honestidad y terminó en la miseria. Es la pregunta del joven que oró durante años pidiendo una salida a su dolor y no vio ninguna puerta abrirse. Es tu pregunta, es mi pregunta. Y el Evangelio de hoy, estas palabras de Juan que parecen tan conocidas, tan repetidas, tan bordadas en cuadros de sala de estar, en realidad son una respuesta directa, sin rodeos, sin condescendencia, a esa oscuridad que todos hemos habitado en algún momento. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este espacio de reflexión te ha acompañado antes, si alguna vez escuchaste una de estas homilías y algo en tu interior se movió, te pido que te quedes hoy, que no pongas esto de fondo mientras haces otra cosa, que hoy por una vez le des a tu alma la misma atención que le das a tu teléfono. Y si llevas tiempo queriendo dejar un comentario, escribir algo, participar de esta conversación que construimos juntos cada día, hoy es el día. Cuéntame en los comentarios cuál ha sido la oscuridad más grande que has tenido que atravesar. No tienes que dar nombres, no tienes que dar detalles, pero escribe, porque la palabra de Dios no es un monólogo, es un diálogo. Y necesito saber que del otro lado hay alguien que está escuchando, no con los oídos solamente, sino con el corazón abierto. Estamos en la segunda semana de Pascua. Deberíamos estar eufóricos. Deberíamos estar cantando aleluyas a todo pulmón. Y sin embargo, miro a las comunidades que me escriben, escucho las historias que llegan a través de estas pantallas y me doy cuenta de que para muchos la Pascua todavía suena lejana, como una promesa que se firmó en otro tiempo para otra gente en otro mundo. La resurrección de Jesús es el centro de nuestra fe, pero ¿cómo celebras la vida cuando sientes que estás viviendo en un sepulcro? Esta es exactamente la situación de los apóstoles en la primera lectura de hoy, tomada de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5. Escúchame bien, porque este texto es mucho más subversivo de lo que parece. El sumo sacerdote y los saduceos, llenos de ira, mandan a prender a los apóstoles y los meten en la cárcel. No es la primera vez. No será la última. Los poderes de este mundo siempre han intentado silenciar la buena noticia, porque la buena noticia es una amenaza para los que viven de mantener al pueblo en la ignorancia, en el miedo, en la dependencia. La buena noticia dice que no necesitas intermediarios para encontrar a Dios. La buena noticia dice que el último será el primero. La buena noticia dice que los pobres son bienaventurados.
¿Te imaginas cuánto incomoda eso a quienes construyen sus imperios sobre la pobreza ajena? Entonces los meten en la cárcel, puertas bien cerradas, centinelas en sus puestos, todo en orden, todo bajo control, pero durante la noche un ángel del Señor abre las puertas, no a escondidas, no de forma que nadie se entere. Las puertas están abiertas, los guardias siguen en sus puestos, pero la cárcel está vacía. Y el ángel no les dice, escóndanse, salgan de la ciudad, pongan a salvo sus vidas. No, el ángel les dice algo que si lo piensas bien es casi absurdo en términos humanos. El ángel les dice, vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Vayan al templo, el mismo lugar donde los arrestaron, la misma ciudad donde los querían muertos, la misma gente que los odiaba, la misma institución que los perseguía, y no que se escondieran, no que predicaran en las catacumbas, no que transmitieran en código desde algún lugar seguro, que fueran al templo, a enseñar en público, a plena luz del día. Porque eso es lo que hace la verdad, no se esconde, no se avergüenza, no huye, la verdad busca la luz porque la luz es su casa. Y ellos obedecen, se van de madrugada al templo, cuando todavía es de noche, cuando todavía podrían haber tomado otro camino, una ruta de escape, un exilio cómodo, pero van al templo, y cuando los jefes del Sanedrín llegan para buscarlos en la cárcel, se encuentran con un misterio que no tienen categorías para explicar, cárcel cerrada, guardias en su puesto, nadie adentro. Y entonces alguien llega con la noticia, los hombres que encerraron están en el templo enseñando al pueblo y los van a buscar, pero sin violencia, dice el texto. ¿Por qué? Porque temían ser apedreados por el pueblo. Ahí está la clave de todo. No teman al poder que tiene el cargo y el título y las llaves de la cárcel. Teman al poder que tiene la verdad cuando se siembra en el corazón del pueblo. Porque el pueblo, cuando finalmente comprende, cuando finalmente le dejan ver con sus propios ojos, cuando finalmente escucha la buena noticia sin filtros y sin manipulaciones, el pueblo no se puede controlar. El pueblo que ha conocido a Jesucristo vivo no se deja encerrar, no se deja silenciar, no se deja comprar. Permíteme detenerme aquí un momento porque lo que acabo de decir tiene resonancias muy concretas en el mundo de hoy. Estamos en abril de 2026 y el mapa del sufrimiento humano es más extenso y más profundo de lo que muchos quieren admitir. En el Medio Oriente, la guerra sigue cobrando vidas inocentes. En América Latina, miles de familias siguen siendo desplazadas por la violencia, por el narcotráfico, por gobiernos que prometieron cambio y entregaron más de lo mismo. En África, el hambre y la enfermedad siguen siendo los gobernantes más crueles de países enteros. En Europa, los refugiados siguen siendo tratados como un problema logístico en lugar de como seres humanos con historias, con nombres, con heridas. Y en cada uno de esos lugares hay personas de fe que se preguntan exactamente lo mismo que se preguntaban los apóstoles antes de que el ángel abriera la puerta. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Yo no vengo hoy a darte respuestas fáciles. Los que venden respuestas fáciles al sufrimiento me dan desconfianza. El dolor verdadero merece respuestas verdaderas y las respuestas verdaderas siempre son más incómodas que reconfortantes al principio. Pero sí vengo a decirte algo que el Evangelio de hoy grita a los cuatro vientos, aunque lo hayamos escuchado tantas veces que ya no lo escuchamos de verdad. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16, el versículo más famoso de toda la Biblia, el que aparece en los estadios de fútbol detrás de la portería, el que memorizó en catequesis a los 7 años, el que repite como si fuera un eslogan sin detenerse a sentir el peso de cada palabra. Tanto amó Dios al mundo, no tanto amó Dios a los buenos, no tanto amó Dios a los religiosos. No tanto amó Dios a los que van a misa cada domingo. Tanto amó Dios al mundo entero, a este mundo roto, violento, confundido, orgulloso, herido, contradictorio, hermoso y terrible al mismo tiempo. A ese mundo lo amó, a ese mundo lo ama todavía. Y la forma en que demostró ese amor no fue enviando un decreto, no fue mandando un ángel con una carta, no fue grabando su nombre en el cielo para que todos lo pudieran ver. La forma en que demostró ese amor fue entregando lo que tenía más valioso, su Hijo único, sin reservas, sin seguro de vuelta, sin garantías de que el mundo lo recibiría bien, lo entregó.
Y la historia nos dice que el mundo no lo recibió bien. El mundo lo rechazó, lo juzgó, lo torturó y lo mató. Y aún así el amor de Dios no se retiró. Aún así, desde la cruz, el amor siguió amando. Puedes quedarte un momento con eso, porque yo necesito que no pases por alto esto. En un mundo donde el amor se retira en cuanto cuesta algo, en un mundo donde los lazos se rompen en cuanto llega la incomodidad, en un mundo donde la lealtad tiene precio y los compromisos tienen fecha de vencimiento, hay un Dios que amó cuando lo rechazaron, que amó cuando lo traicionaron, que amó cuando lo clavaron en una cruz, que amó cuando todo el mundo miraba hacia otro lado. Ese amor no es el amor que conocemos en los anuncios de televisión. Ese amor no es el amor de las canciones pop. Ese amor es algo radicalmente distinto a todo lo que la cultura de hoy nos ha enseñado sobre el amor. Y precisamente porque es tan distinto, precisamente porque es tan gratuito y tan absoluto y tan sin condiciones, nos resulta difícil creerlo, porque llevamos toda la vida aprendiendo que el amor tiene condiciones, que el amor se gana, que el amor se pierde, que si fallas, si decepcionas, si eres demasiado roto o demasiado imperfecto o demasiado pecador, el amor se va. Y entonces llega Juan y te dice que Dios entregó a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y algo en tu interior quiere creerlo, pero otra parte dice, espera, y mis errores, y todo lo que he hecho, y la persona que soy cuando nadie me mira, y esa oscuridad que guardo tan adentro que ni yo mismo me atrevo a verla de frente. El Evangelio de hoy te responde directamente. Escucha, el que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Ojo, este versículo se ha usado durante siglos para asustar a la gente, para convertir el Evangelio en una amenaza, para hacer de la fe un contrato con cláusulas penales. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo, si no crees, te voy a condenar como castigo. Jesús está describiendo una realidad. Está diciendo que la condenación no es algo que Dios te impone desde afuera. La condenación es algo que eliges desde adentro cuando rechazas la luz, porque la luz está ahí, la puerta está abierta, el amor es gratuito, pero nadie puede obligarte a entrar por una puerta abierta. Dios nunca fuerza, Dios siempre invita. Y entonces viene la parte más dura del texto, la parte que menos nos gusta escuchar, pero que más necesitamos. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres prefirieron las tinieblas. Los hombres eligieron quedarse en la oscuridad, no porque no hubiera luz, sino porque la luz incomoda. La luz revela, la luz muestra lo que prefieres no ver. ¿Cuántas veces has apagado la luz porque no querías ver el desorden de tu cuarto? ¿Cuántas veces has preferido no hacerte ese análisis médico porque tienes miedo de lo que te puedan decir? ¿Cuántas veces has preferido no tener esa conversación difícil con tu pareja, con tu hijo, con tu padre, porque era más cómodo seguir fingiendo que todo estaba bien? Eso es exactamente lo que Jesús describe aquí, y no lo dice con desprecio, no lo dice como el maestro que regaña al alumno flojo, lo dice como el médico que le explica al paciente por qué la enfermedad avanzó, prefirió no venir, prefirió no hacer el análisis. Y entiendo el miedo, pero el miedo no detiene la enfermedad, solo detiene el diagnóstico. Vivimos en una cultura que ha convertido la evasión en una forma de vida. Las plataformas digitales están diseñadas específicamente para que nunca tengas que quedarte con un pensamiento incómodo más de 10 segundos. Si algo te molesta, hay un scroll que te lleva a otra cosa. Si algo te confronta, hay un video gracioso a 2 centímetros. Si la realidad duele, hay un entretenimiento que te anestesia. Y así vamos millones de personas corriendo de la luz, no porque seamos malos, sino porque la luz da miedo. Quiero que hoy te preguntes con honestidad, ¿de qué estás huyendo? No te pido que me lo digas a mí, te pido que se lo digas a Dios, en silencio, en la intimidad de tu corazón. ¿Qué es lo que tienes miedo de que la luz revele? ¿Cuál es esa habitación de tu vida que mantienes siempre a oscuras porque si la iluminas vas a tener que hacer algo al respecto? Porque el Evangelio de hoy no termina con la condenación. No, el Evangelio de hoy termina con una promesa. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios.
El que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, no huye de ella, se acerca. Y cuando se acerca no pasa lo que el miedo te hizo creer que iba a pasar, no te destruye la luz, no te aplasta, no te expone para humillarte, te ilumina. Y en esa iluminación descubres que incluso tus heridas, incluso tus errores, incluso tus oscuridades más profundas pueden ser hechas según Dios. Pueden ser redimidas, pueden ser transformadas. Este es el milagro de la Pascua que seguimos celebrando, no el milagro de que todo sea perfecto, no el milagro de que el sufrimiento desaparezca de golpe, el milagro de que la luz entra incluso en las cárceles más cerradas, el milagro de que las puertas que el mundo sella con su poder y su orgullo y su violencia, Dios las puede abrir durante la noche, sin ruido, sin espectáculo, simplemente abiertas. Permíteme ahora ir más despacio por esta imagen de la cárcel, porque creo que es una de las imágenes más poderosas de toda la Escritura para nuestro tiempo. El texto dice que encontraron la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontraron a nadie adentro, bien cerrada, centinelas en sus puestos, todo en regla, todo bajo vigilancia y sin embargo vacía. ¿Cuántas cárceles así existen hoy? No hablo solo de las cárceles físicas, aunque esas también existen y en América Latina hay realidades carcelarias que son una vergüenza para cualquier sociedad que se diga civilizada. Hablo de las cárceles invisibles, la cárcel de una adicción que controla tu vida aunque nadie a tu alrededor la vea. La cárcel de una relación tóxica de la que no te puedes ir porque el miedo es más fuerte que el dolor. La cárcel de una deuda que te tiene ahogado y cada mes se vuelve más imposible. La cárcel de una imagen que tienes que sostener ante el mundo porque si la gente supiera quién eres realmente, crees que ya no te amarían. La cárcel del resentimiento que llevas años guardando contra alguien que te hizo daño y que aunque ya no está en tu vida, sigue viviendo gratis en tu cabeza. La cárcel de la vergüenza, la cárcel del miedo, la cárcel del perfeccionismo, la cárcel de creer que no eres suficiente. Todas esas cárceles tienen algo en común con la del texto de Hechos, parecen bien cerradas, los centinelas están en sus puestos, todo parece bajo control, pero la pregunta de la Pascua es, ¿y si durante la noche, mientras dormías, el ángel ya abrió la puerta? ¿Y si la libertad ya es posible y lo que te falta es simplemente levantarte y salir? Sé que suena simplista. Sé que la realidad de las adicciones y los traumas y las deudas y las relaciones rotas no se resuelve con voluntarismo espiritual ni con frases bonitas. No soy ingenuo. He acompañado a suficientes personas en el dolor real como para saber que la vida es mucho más complicada que los slogans. Pero también he visto con estos ojos personas que llevaban décadas encadenadas a algo y que en un momento determinado, un momento que a veces no pueden ni explicar, algo se quebró por dentro y empezaron a caminar hacia la puerta. No porque de repente todo fuera fácil, sino porque de repente decidieron creer que la puerta estaba abierta. Eso es la fe, no es la certeza de que todo saldrá bien, no es la garantía de que el camino será sin dolor. La fe es la decisión de pararte, de mirar la puerta que el ángel abrió y dar el primer paso hacia ella aunque todavía estés temblando. Y quiero decirte algo más sobre los apóstoles, algo que el texto menciona casi de pasada, pero que para mí es profundísimo. Dice que se fueron de madrugada al templo, de madrugada, antes de que amaneciera, cuando todavía era de noche, cuando todavía era peligroso, cuando todavía no había claridad de lo que iba a pasar, se fueron de madrugada. No esperaron a que las circunstancias fueran perfectas. No esperaron a que el sumo sacerdote cambiara de opinión. No esperaron a que la situación política mejorara. No esperaron a tener un plan detallado de contingencia. Se fueron de madrugada porque el ángel les dijo que fueran y ellos creyeron que si el ángel había abierto la puerta de la cárcel, también podría abrir las puertas que faltaran. ¿Cuántas veces has esperado el momento perfecto para hacer lo que sabes que tienes que hacer? ¿Cuántas veces has dicho, cuando tenga más dinero, cuando los hijos crezcan, cuando pase esta crisis, cuando me sienta más seguro, cuando tenga todo bajo control? El Evangelio de hoy te está invitando a ir de madrugada, antes de que amanezca, antes de que todo sea perfecto. Antes de que tengas todas las respuestas, porque la obediencia que Dios pide no siempre llega cuando el sol ya está alto y el camino es claro. Muchas veces la obediencia que Dios pide llega cuando todavía es de noche. Si has seguido este canal por algún tiempo, quizás recuerdes reflexiones anteriores sobre el miedo y la valentía en la fe.
Te invito a que en algún momento de hoy o de esta semana visites los videos anteriores del canal. Hay homilías sobre la duda, sobre el dolor, sobre la oscuridad de la noche del alma que pueden acompañarte en lo que estás viviendo ahora mismo. El Evangelio no es solo para los domingos. La palabra de Dios es pan de cada día y cada video en este canal es un intento de partir ese pan contigo de la manera más honesta y más fiel posible. Volvamos al Evangelio. Quiero profundizar en algo que me parece absolutamente central para entender lo que Juan nos está diciendo hoy. Jesús dice, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Esta afirmación, que parece simple, es en realidad una revolución. Es una revolución teológica, sí, pero también es una revolución cultural, una revolución en la forma en que entendemos la relación entre Dios y los seres humanos. Piensa por un momento en los dioses de las religiones del mundo antiguo, los dioses del Olimpo, los dioses de Mesopotamia, los dioses de Egipto, que tenían en común que eran dioses que había que aplacar, dioses que mandaban calamidades cuando se enojaban, dioses que exigían sacrificios para mantener su favor, dioses que te miraban desde arriba con poder y con juicio y con la amenaza permanente de su cólera. El miedo era el motor de la religión. Si no cumplías, si no sacrificabas, si no obedecías los rituales correctos, los dioses te castigaban. Y en muchos lugares del mundo, incluso hoy, incluso dentro del catolicismo, hay una comprensión de Dios que no está tan lejos de esos dioses del mundo antiguo. Un Dios que lleva la cuenta de tus pecados. Un Dios que está esperando que la cagues para mandarte a la condenación. Un Dios cuya misericordia es condicionada, cuyo amor se tiene que ganar, cuya presencia es más una amenaza que un consuelo. Y esa imagen de Dios ha hecho un daño enorme. Ha hecho un daño enorme a generaciones enteras que crecieron con miedo a Dios en lugar de amor a Dios, que se alejaron de la fe no porque rechazaron a Cristo, sino porque rechazaron esa caricatura de Dios que algunos les pintaron. Y entonces llega Juan, y llega Jesús hablando con Nicodemo en la oscuridad de la noche, porque Nicodemo era un fariseo y tenía que esconderse para buscar la verdad. ¿Y qué le dice? Le dice que Dios amó al mundo, no lo juzgó primero, lo amó primero. Le dice que el Hijo vino no para condenar, sino para salvar. No vino a hacer un inventario de tus pecados, vino a ofrecerte vida, vida en abundancia. Vida que no se acaba, vida que el miedo y el tiempo y la muerte no pueden tocar. Esta es la revolución cristiana, que el primer movimiento de Dios no es el juicio sino el amor, que antes de que yo hiciera nada, bueno o malo, Dios ya me amaba, que su amor no es la recompensa de mi perfección sino el punto de partida de mi existencia, y eso no significa que el pecado no importa, no significa que podemos hacer lo que queramos porque total Dios ama a todos, no. Significa que la corrección, cuando llega, viene del amor y no del odio. Que el llamado a la conversión es una invitación de alguien que te ama, no una amenaza de alguien que te tiene asco. Y aquí es donde el texto pone el dedo en la llaga más dolorosa, porque si el amor de Dios es gratuito y total y sin condiciones, entonces ¿por qué hay tanta oscuridad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tantas personas que viven como si Dios no existiera o como si Dios no les importara? Jesús responde con una honestidad descarnada, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, no porque la luz no estuviera, no porque Dios se escondiera, sino porque las tinieblas tienen una comodidad oscura que la luz destruye. Las tinieblas te permiten hacer lo que quieres sin tener que dar cuenta. Las tinieblas te permiten construir el mundo según tus propias reglas. Las tinieblas te permiten ser el centro de tu propio universo sin que nadie te cuestione. Y eso se siente como libertad, aunque en realidad sea la peor de las cárceles. Mira lo que está pasando en el mundo hoy. Hay un incremento alarmante de la polarización política en todas partes. La gente ya no discute para encontrar la verdad, discute para ganar. Las redes sociales se han convertido en ecosistemas de desinformación donde la mentira que más confirma lo que ya creemos es la que más compartimos. El populismo de derecha y de izquierda prospera exactamente de la misma manera, apelando a los miedos más profundos de la gente y prometiendo soluciones simples a problemas complejos. Y mientras tanto, los que más sufren, los pobres, los marginados, los que no tienen voz en ningún escenario político, siguen siendo usados como moneda de cambio electoral y olvidados el lunes siguiente a las elecciones.
Eso es elegir las tinieblas. Elegir las tinieblas no significa necesariamente hacer el mal de forma deliberada. Muchas veces elegir las tinieblas significa simplemente elegir la comodidad de no mirar, elegir no saber, elegir no involucrarse, elegir que el sufrimiento de los demás no es mi problema mientras mi propia vida siga funcionando. Y quiero ser claro, esta no es solo la elección de los poderosos, esta es también la tentación de los pequeños, de los creyentes, de los que van a misa y oran y leen la Biblia y siguen canales como este, porque podemos estar muy bien informados espiritualmente y seguir viviendo de espaldas a la luz en las áreas de nuestra vida donde más incomoda. Podemos saber de memoria Juan 3:16 y seguir sin poder perdonar a nuestra madre. Podemos recitar el Padre Nuestro cada noche y seguir mintiendo en el trabajo. Podemos llenar la fe de palabras y seguir dejando vacíos de amor a las personas que tenemos más cerca. La palabra de Dios no es para acumular, la palabra de Dios es para obedecer. Y la obediencia a la que nos llama el Evangelio de hoy es la obediencia de acercarse a la luz, no de alejarse, no de esconderse, acercarse con todo lo que somos, con nuestras grandezas y nuestras miserias, con nuestras heridas y nuestros pecados, con nuestras dudas y nuestros miedos. Acercarse a la luz y dejar que ella haga su trabajo. Quiero compartirte algo que sucede frecuentemente en el ministerio pastoral, en la intimidad del confesionario o del acompañamiento espiritual. Las personas que más se acercan a la luz, las que dan ese paso valiente de decir, Señor, aquí estoy, con todo lo que soy, invariablemente llegan con el mismo miedo. Y si cuando vea todo lo que soy, Dios me rechaza. Y la respuesta que el Evangelio de hoy nos da es tan clara que duele en el buen sentido, en el sentido en que duele cuando finalmente te dicen la verdad que necesitabas escuchar. Dios no envió a su Hijo para condenar, Dios envió a su Hijo para salvar. El que se acerca no es rechazado, el que se acerca es recibido. Hay un hombre, no daré su nombre, que lleva 20 años alejado de la iglesia, no por falta de fe, por vergüenza. Hizo algo en su juventud de lo que nunca pudo perdonarse, y cada vez que se acercaba a la puerta de una iglesia, oía una voz interior que le decía, no eres bienvenido, eres demasiado para la misericordia de Dios. Y vivió 20 años con esa mentira dentro. 20 años creyendo que la gracia tenía un límite y que él lo había superado. 20 años en la oscuridad, no porque no hubiera luz, sino porque estaba convencido de que la luz no era para él. Un día, casi sin querer, entró en una iglesia vacía. No había nadie, solo el silencio y el sagrario y la vela encendida. Y en ese silencio, sin que nadie le dijera nada, sin que ningún sacerdote le diera ningún discurso, algo se abrió como una puerta, como la puerta de una cárcel que estaba bien cerrada pero que de repente aparece abierta, y lloró durante una hora. Y cuando salió, todavía no había resuelto nada externamente, pero sabía que podía caminar hacia la puerta. Eso es el Evangelio, no es un sistema de recompensas y castigos, es una puerta abierta, es una luz encendida, es un padre que sale a buscar al hijo pródigo antes de que el hijo pueda preparar su discurso de disculpa. Es el amor más grande que jamás se ha pronunciado en ningún idioma humano. Si estás escuchando esto ahora mismo y hay algo que te tiene alejado de Dios, algo que te hace sentir que la misericordia no es para ti, quiero hablarte directamente, con toda la fuerza que me da el Evangelio que acabo de leer. No hay nada que hayas hecho que sea más grande que el amor que Dios siente por ti. Nada, ningún error, ningún pecado, ninguna traición, ninguna cobardía, ninguna adicción. Ningún año perdido, ninguna relación destruida, ninguna vida desperdiciada, nada es más grande que ese amor, y ese amor está esperándote hoy, ahora mismo, en este preciso instante. El ángel ya abrió la puerta, la pregunta es si te vas a levantar y caminar hacia ella. Déjame hablarte ahora de algo que el texto plantea de una manera que merece profundización, porque creo que aquí está una de las claves pastorales más importantes del Evangelio de Juan. Jesús habla de luz y de tinieblas y lo hace en términos que parecen muy absolutos. O estás en la luz o estás en la oscuridad, o te acercas o te alejas. Y eso puede sonar a un pensamiento de todo o nada que no corresponde a la complejidad de la experiencia humana real. Pero quiero que veas algo. El texto no dice que los que están en la tiniebla son los malos y los que están en la luz son los buenos. El texto dice que los que se acercan a la luz son los que obran el bien conforme a la verdad. Y esa frase, obrar el bien conforme a la verdad, no es una frase sobre la perfección.
Es una frase sobre la dirección. El bien conforme a la verdad no es el bien perfecto. Es el bien real, el bien honesto, el bien que no pretende ser más de lo que es, pero que tampoco se conforma con ser menos de lo que puede. ¿Cuántas personas conozco que se condenan a sí mismas porque no son perfectas? Que se dicen, yo no soy buen cristiano porque sigo luchando con esto, yo no soy buena cristiana porque todavía tengo este defecto, yo no merezco acercarme a Dios porque llevo años intentando cambiar esto y no lo he logrado. Y yo quiero decirles, la fe no es para los que ya llegaron, la fe es el camino. Acercarse a la luz no significa estar en plena luz ya. Acercarse a la luz significa ir en esa dirección, aunque sea despacio, aunque sea con tropiezos, aunque sea con dudas. Lo que importa es la dirección, no la velocidad. Y hay algo más en este texto que me parece extraordinario. Dice que el que se acerca a la luz lo hace para que se vea que sus obras están hechas según Dios, no para que el mundo lo vea y lo aplauda, no para acumular méritos espirituales, sino para que se vea que Dios está detrás de esas obras. Para que cuando alguien vea tu vida, lo que descubra no sea tu grandeza, sino la grandeza de Dios que actúa a través de ti. Esta es la razón de vivir del cristiano, no ser famoso, no ser reconocido, no acumular seguidores ni me gusta ni validación, sino vivir de tal manera que quien te vea diga, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene esa paz en medio del caos? ¿De dónde viene ese amor que no tiene condiciones? ¿De dónde viene esa generosidad que no calcula? Y que la respuesta sea Dios, que la respuesta sea Cristo. Que la respuesta sea que este hombre, esta mujer, se acercó a la luz y la luz los transformó. Hay un desafío concreto que el Evangelio de hoy nos pone sobre la mesa, especialmente a nosotros que somos creyentes, que somos parte de una comunidad de fe que nos llamamos discípulos de Cristo. Y el desafío es este: los apóstoles, cuando el ángel les abrió la puerta, no se quedaron disfrutando de la libertad en privado, fueron al templo, fueron a enseñar al pueblo. Su libertad se convirtió inmediatamente en misión. ¿Qué haces tú con la libertad que Cristo te ha dado? ¿Qué haces con el Evangelio que has escuchado? ¿Qué haces con la gracia que has recibido? Porque la gracia no es para guardarla, la gracia no se tesauriza, la gracia se comparte. Y la pregunta que el Espíritu Santo te está haciendo hoy a ti, en este preciso momento, es: ¿a quién le vas a hablar de esta nueva vida? No te estoy pidiendo que salgas a predicar en las esquinas si no es tu carisma. No te estoy pidiendo que te conviertas en evangelizador de tiempo completo si tienes una familia que alimentar y un trabajo que sostener. Te estoy pidiendo algo mucho más sencillo y mucho más poderoso. Te estoy pidiendo que hoy, en algún momento del día, hagas un gesto concreto de amor que venga de la fe. Que llames a esa persona con la que llevas tiempo sin hablar, que pagues de más la próxima vez que puedas, que escuches sin interrumpir a alguien que necesita ser escuchado, que perdones algo que llevas cargando, que digas una verdad que has estado callando porque tienes miedo de la reacción, que hagas algo según Dios, aunque sea pequeño, aunque nadie lo vea, aunque nadie te lo agradezca. Ese es el templo al que Dios te está enviando hoy, no necesariamente el de piedra y argamasa, el templo de tu familia, el templo de tu trabajo, el templo de tu barrio, el templo de esa relación que está herida y que necesita la presencia de Cristo para sanar. Y también quiero decirte esto porque sería deshonesto si no lo dijera. La misión no siempre sale bien. Los apóstoles fueron al templo y los volvieron a arrestar. No fue la última persecución, no fue el último obstáculo. La fidelidad al Evangelio no garantiza que todo salga perfecto. Garantiza que estás en el lugar correcto, haciendo lo correcto, con el corazón correcto. Y eso a la larga importa más que el éxito. Hay comunidades en el mundo hoy mismo que están siendo perseguidas por su fe. En Nigeria, en Burkina Faso, en Myanmar, en China, en muchos lugares que nunca aparecen en los noticieros principales, hombres y mujeres están pagando con su libertad y con su vida el precio de creer en Jesucristo. Y no son personajes de otro siglo, son personas de hoy. Son personas de tu misma época, con teléfonos y con redes sociales y con familias y con sueños. Y están eligiendo ir al templo aunque sepan que los pueden volver a arrestar, porque la fe que viene del encuentro con el resucitado no puede mantenerse encerrada, porque la luz que entra en el corazón necesita salir por las manos, por los pies, por la voz.
Eso es lo que celebramos en esta Pascua, no una idea, no un concepto teológico, una persona, un amor vivo, una puerta abierta, una luz que ninguna oscuridad puede apagar. Y si esta reflexión te ha movido, si algo de lo que hemos dicho hoy ha tocado algo dentro de ti, te pido que no te lo quedes solo para ti. Comparte este video con alguien que necesite escuchar hoy que la puerta está abierta. Que la misericordia de Dios es más grande que cualquier error que hayan cometido. Que la luz está encendida y que pueden acercarse. Y si todavía no te has suscrito a este canal, este es tu momento. No lo hago por números, lo hago porque cada vez que alguien se suscribe, estoy añadiendo un nombre más a la comunidad de personas que cada día reciben un pedazo del pan de la palabra. Y eso es lo más sagrado que conozco fuera del altar. Suscríbete, dale like a este video, comparte. No porque yo necesite visibilidad, sino porque quizás alguien en tu lista de contactos necesita exactamente esta palabra hoy, y tú serás el ángel que abre su puerta. Hay algo más que quiero desarrollar antes de terminar, porque siento que lo hemos tocado de refilón, pero merece espacio propio. Quiero hablar del miedo como enemigo de la fe y al mismo tiempo como señal de que la fe importa. El texto de Hechos dice que los jefes de la guardia fueron a buscar a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. El miedo aparece aquí del lado de los que tienen el poder. Los apóstoles, los que supuestamente no tenían nada, los que acababan de salir de la cárcel, los que estaban en una posición de fragilidad absoluta, esos no tienen miedo. Los que sí tienen miedo son los que tienen el poder, los que tienen el cargo, los que tienen las armas y las llaves y los títulos. Eso me dice algo profundo sobre la naturaleza del poder humano. El poder que necesita usar la violencia para mantenerse es un poder frágil. El poder que tiene miedo al pueblo que enseña es un poder que ya sabe que está perdiendo, porque la verdad, cuando se siembra en el corazón del pueblo, no necesita guardianes armados para sobrevivir. Se reproduce sola. Crece en silencio. Se extiende de boca en boca, de corazón en corazón, de generación en generación. Y el contraste es fascinante. Los apóstoles, que tenían todo para temer, no temen. Los jefes, que tenían todo para sentirse seguros, temen. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían algo que los jefes no podían comprar ni arrebatar: la certeza de haber sido liberados por Dios. La certeza de que si Dios los había sacado de la cárcel, ninguna fuerza humana podía hacer algo que Dios no permitiera. No era arrogancia, era fe, la fe que viene de la experiencia, no de la doctrina. La fe de quien ha visto la puerta abrirse en medio de la noche y sabe que el que la abrió no se cansa de abrir puertas. ¿Tienes ese tipo de fe? ¿O tienes el tipo de fe que funciona bien cuando todo va bien, pero que se quiebra ante el primer obstáculo serio? No te pregunto esto para juzgarte. Te pregunto porque es la pregunta que yo mismo tengo que hacerme todos los días. La fe que solo funciona en tiempos de bonanza no es fe. Es comodidad disfrazada de espiritualidad. La fe verdadera es la que va al templo de madrugada aunque todavía sea peligroso. La fe verdadera es la que obra el bien aunque nadie la vea. La fe verdadera es la que se acerca a la luz, aunque le duela lo que la luz va a revelar. Y esa fe, la fe que tiene raíces, la fe que no se cae con el primer viento fuerte, se construye en la práctica diaria de la palabra, se construye en la oración que no siempre siente nada pero que sigue, se construye en los sacramentos, se construye en la comunidad, se construye en los momentos en que elegiste hacer el bien aunque nadie te lo pidiera. Se construye un día a la vez, una decisión a la vez, una pequeña victoria sobre la oscuridad a la vez. Y quiero hablar de la comunidad porque en la liturgia de hoy hay algo que también me parece valioso subrayar. Los apóstoles no salieron solos de la cárcel, salieron juntos. El ángel los sacó a todos y fueron juntos al templo y enseñaron juntos al pueblo. La fe cristiana no es un deporte individual, no es una relación privada entre yo y Dios que no necesita de los demás. La fe cristiana es comunitaria por naturaleza. Necesitamos a los demás para crecer. Necesitamos a los demás para rendir cuentas. Necesitamos a los demás para sostenernos cuando nos fallan las fuerzas. Uno de los grandes daños del individualismo moderno es que ha convencido a muchos creyentes de que su fe es solo asunto suyo, que no necesitan comunidad.
que pueden seguir a Jesús desde la comodidad de su sofá, con sus podcasts y sus videos de espiritualidad, sin ningún compromiso concreto con una comunidad real, con sus complicaciones y sus conflictos y sus personas difíciles y su inevitable imperfección. Y eso no funciona, no porque el sofá sea malo, sino porque la fe necesita encarnarse. La fe necesita el contacto con los otros para no volverse una religión de espejo, una espiritualidad que solo te devuelve tu propia imagen magnificada. La Iglesia, con toda su historia de luces y sombras, con todo su peso de pecados institucionales y de grandezas individuales, con todo lo que nos cuesta y todo lo que nos da, sigue siendo el cuerpo de Cristo en el mundo. Sigue siendo el lugar donde la palabra se pronuncia y los sacramentos se celebran y los pobres son atendidos y los muertos son enterrados con dignidad y los que sufren son acompañados. No es perfecta, ninguna institución humana lo es, pero es la que tenemos. Y si la amamos, si nos comprometemos con ella, si la servimos y al mismo tiempo la interpelamos para que sea más fiel al Evangelio, entonces estamos haciendo lo que hacían los apóstoles. Ir al templo a enseñar, aunque cueste, aunque pese, aunque implique riesgos. Hay algo que sucede en el mundo hoy que me parece que necesita ser nombrado con claridad desde la fe. Estamos viviendo una crisis de verdad sin precedentes. Las noticias falsas, la desinformación, los algoritmos diseñados para mantenernos enfurecidos o asustados, la manipulación de los datos por parte de gobiernos y corporaciones y grupos de interés, todo eso ha creado un ambiente donde nadie sabe ya muy bien en qué creer. Y en ese ambiente de confusión epistemológica, el Evangelio tiene algo que decir. Tiene algo muy concreto y muy urgente que decir. Jesús dice, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, conforme a la verdad, no conforme a lo que conviene, no conforme a lo que quiero creer, no conforme a la narrativa que mi tribu política o ideológica o cultural me ha dado, conforme a la verdad. Y la verdad en el vocabulario cristiano no es una opinión entre otras, la verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad tiene nombre, la verdad tiene rostro, la verdad se encarnó y habitó entre nosotros. Eso no significa que tenemos todas las respuestas a todos los problemas del mundo. Significa que tenemos un criterio para buscarlas. Significa que no podemos construir nuestra visión del mundo sobre el miedo o el resentimiento o el interés personal. Significa que cuando hay que elegir entre la verdad incómoda y la mentira cómoda, el cristiano siempre tiene que elegir la verdad, aunque duela, aunque cueste, aunque nos ponga en minoría. Eres capaz de eso, eres capaz de decir la verdad aunque te cueste caro, eres capaz de reconocer el error aunque te haga quedar mal, eres capaz de escuchar a quien piensa diferente de ti sin tratar inmediatamente de aplastarlo. Eres capaz de admitir que hay cosas que no sabes, que hay preguntas que todavía no tienes respuesta, que la complejidad del mundo no cabe en los 140 caracteres de un tuit. El Evangelio de hoy nos llama a la humildad de la verdad, no a la arrogancia del que cree que ya lo sabe todo, sino a la disposición permanente de seguir buscando, de seguir acercándose a la luz, de seguir preguntando con honestidad y esperando que el Espíritu Santo ilumine lo que todavía está oscuro. Y mientras buscamos, mientras nos acercamos, mientras aprendemos a obrar el bien conforme a la verdad, hay algo que podemos hacer desde ahora mismo. Podemos elegir el amor, podemos elegir la compasión, podemos elegir la misericordia, no como sentimientos bonitos, sino como decisiones concretas que tienen consecuencias concretas en la vida de personas concretas. El amor no es una emoción. El amor es un verbo y los verbos necesitan complemento. El amor necesita un destinatario. ¿Quién es el destinatario del amor de Dios que vive en ti hoy? Antes de llegar al final de esta reflexión, quiero detenernos en algo que el Evangelio de hoy insinúa con una delicadeza que solo se nota cuando uno lo lee despacio, muy despacio, con el corazón en lugar de con la mente solamente. Hay una palabra que Juan usa que en español traducimos como creer y que en el griego original del texto es pisteuon, que tiene un peso y una riqueza que la traducción no siempre captura del todo. Creer en el mundo de Juan no es simplemente aceptar que algo es verdad de forma intelectual. Creer es confiar, creer es lanzarse. Creer es apostar todo a una realidad que todavía no ves completa, pero que sientes más real que lo que tienes delante de los ojos.
El mundo moderno ha reducido la fe a una opinión. Creer en Dios es una preferencia personal, como creer que el café sabe mejor con azúcar o que el verano es mejor que el invierno. Una opción más entre las muchas opciones disponibles en el supermercado de las espiritualidades contemporáneas. Y si eso es lo que entiendes por creer, entonces Juan 3:16 no te va a decir mucho. Porque lo que Juan está describiendo no es una preferencia, es una decisión existencial, es un giro copernicano de toda la vida. Es dejar de ser el centro de tu propio universo y reconocer que hay alguien más que sostiene todo, que ama todo, que puede con todo lo que a ti se te escapa de las manos. Y ese giro no es algo que ocurre una sola vez. Ese giro es algo que tienes que hacer todos los días. Todos los días hay algo que te tienta a volver a ponerte en el centro. Todos los días hay algo que te tienta a cerrar la puerta y apagar la luz y construir tu pequeño reino de oscuridad cómoda. Todos los días tienes que elegir, con los mismos músculos espirituales del apóstol que se levantó de madrugada, ir al templo aunque duela. Hay una pregunta que me hacen con mucha frecuencia en los comentarios y en los mensajes de personas que siguen este ministerio, y la pregunta es esta: ¿cómo se mantiene la fe cuando Dios parece estar en silencio? ¿Cómo sigues creyendo cuando oras y el silencio es la única respuesta? ¿Cómo sigues acercándote a la luz cuando todo lo que percibes alrededor es oscuridad? Es una pregunta honesta. Es la pregunta de los que de verdad están intentando, no la pregunta del que busca una excusa para alejarse. La pregunta del que está ahí en la oscuridad, queriendo creer y sin saber si está alcanzando algo o simplemente hablándole a las paredes. Y mi respuesta, la respuesta que el Evangelio de hoy me permite dar, no es una respuesta filosófica, es una respuesta bíblica, es la respuesta de Hechos 5. El ángel apareció durante la noche, no al mediodía, no cuando todo era claro, durante la noche, cuando la oscuridad era total, cuando no había ninguna señal visible de que la salvación estaba en camino, y el ángel no llegó con explicaciones. No llegó con una disculpa de parte de Dios por el tiempo que tardó. Llegó, abrió la puerta y dio instrucciones. El silencio de Dios no siempre es ausencia de Dios. A veces el silencio de Dios es el silencio del Padre que sabe que su Hijo tiene que dar algunos pasos solo para que los músculos de la fe se fortalezcan. A veces el silencio de Dios es el silencio del músico que deja un compás de pausa antes del momento más importante de la sinfonía. A veces el silencio de Dios es la incubadora invisible donde algo está creciendo que todavía no puedes ver. No siempre, no automáticamente. Hay sufrimientos que no tienen explicación bonita. Hay dolores que no se resuelven con metáforas. Pero también hay algo que la fe cristiana conoce desde hace 2000 años, que incluso en el silencio más absoluto, incluso en la noche más oscura, el amor de Dios no se va, no se cansa, no se distrae, sigue ahí, trabajando en lo invisible, preparando lo que va a abrir lo que parece imposible de abrir. Santa Teresa de Ávila, esa mujer castellana del siglo XVI que reformó la Iglesia desde adentro y que conoció la oscuridad espiritual mejor que la mayoría, tenía una frase que se ha repetido tanto que a veces ya no la escuchamos, pero que hoy quiero traer de regreso con toda su fuerza. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. No es una frase de comodidad barata. Es una frase escrita desde el crisol del sufrimiento real. Es la fe de quien conoció la noche y salió de ella, no porque la noche terminara por sí sola, sino porque decidió seguir caminando aunque no viera nada. Ese es el testimonio de los santos. Ese es el testimonio que la Iglesia nos ha dado a través de los siglos, no el testimonio de personas perfectas que nunca dudaron, el testimonio de personas reales que dudaron, que sufrieron, que cometieron errores, que cayeron y que se levantaron porque el amor de Dios era más fuerte que su caída. Y quiero que pensemos juntos en algo que tiene que ver con la cultura de nuestro tiempo y con la forma en que el Evangelio de hoy nos interpela a todos los que vivimos en el mundo digital. Vivimos en la era del retoque fotográfico de la vida. Las redes sociales nos muestran una versión de la existencia que no existe. Todo el mundo viaja, todo el mundo come bien, todo el mundo tiene relaciones perfectas, todo el mundo está en paz, todo el mundo tiene éxito. Y en ese entorno, mostrar la vulnerabilidad, mostrar el fracaso, mostrar la oscuridad propia es casi un acto contracultural, casi un acto revolucionario.
El Evangelio de hoy nos llama exactamente a eso, a la cultura de la luz que no disimula, a la cultura del bien conforme a la verdad, no conforme a la imagen que quiero proyectar. Y eso se aplica también a la fe. ¿Cuántos creyentes presentan ante el mundo una fe de vitrina impecable y fotogénica, mientras por dentro hay preguntas sin respuesta, dudas sin resolver, heridas sin sanar? Y esa distancia entre la fe que mostramos y la fe que vivimos se convierte en una carga cada vez más pesada, porque el corazón humano no fue diseñado para la falsedad. El corazón humano fue diseñado para la verdad, y la verdad libera, siempre libera, aunque duela primero. Si hoy estás cargando una fe que se siente más como actuación que como convicción, si hay una distancia entre lo que dices creer y lo que realmente está pasando en tu interior, este Evangelio te invita a dar un paso hacia la honestidad. No necesitas tener todo resuelto para acercarte a la luz. No necesitas presentarte sin dudas ni sin fracturas. Puedes venir exactamente como estás, con tus preguntas, con tu cansancio, con tu confusión, y en esa honestidad, en ese acto de quitarse la máscara delante de Dios, ocurre algo que ninguna actuación puede producir. Ocurre el encuentro real, el encuentro entre lo que Dios realmente es y lo que tú realmente eres, y ese encuentro transforma. Permíteme también hablar de algo que toca muy directamente a las familias hispanas, a las familias latinoamericanas que son el corazón de este ministerio. Porque el Evangelio de la luz y la oscuridad no es solo una reflexión interior, una conversación espiritual privada. Tiene consecuencias muy concretas en cómo nos relacionamos los unos con los otros dentro de las familias, dentro de los matrimonios, dentro de las relaciones entre padres e hijos. ¿Cuántas familias hispanas cargan con secretos? ¿Cuántas familias tienen heridas antiguas, cosas que no se dicen, palabras que se tragaron hace décadas, traiciones que se perdonaron de boca pero que todavía sangran por dentro? ¿Cuántos padres e hijos llevan años sin hablar de verdad porque aprendieron que en esta familia no se habla de ciertas cosas? ¿Cuántas esposas cargan en silencio con dolores que su marido no sabe porque él tampoco aprendió a preguntar ni a escuchar? ¿Cuántos hombres llevan una vida entera endureciendo el corazón porque les enseñaron desde pequeños que el hombre no llora, que el hombre no necesita ayuda, que el hombre resuelve solo? Todo eso es oscuridad, no la oscuridad del pecado grave y dramático, la oscuridad cotidiana, la oscuridad de lo no dicho, la oscuridad del amor que quería expresarse pero no encontró palabras ni permiso. Y el Evangelio de hoy llama a esas oscuridades también, las llama a la luz, no para hacer un espectáculo de ellas, no para llevar los trapos sucios al aire libre y hacer daño, sino para que se sanen, para que el amor que Dios tiene por cada miembro de esa familia llegue a los rincones donde nunca ha entrado. ¿Hay alguien en tu familia con quien necesitas tener una conversación que llevas postergando demasiado tiempo? ¿Hay alguien a quien debes un perdón, una disculpa, una explicación, un te quiero que nunca encontró el momento adecuado? Hoy puede ser ese momento. Hoy puede ser el día en que el ángel te saque de la cárcel del orgullo y de la costumbre y te diga, ve y habla, ve y reconcíliate. Ve y di lo que llevas guardado. Esta nueva vida necesita más espacio del que le estás dando. No esperes a la próxima reunión familiar. No esperes a que la situación sea perfecta. No esperes a que la otra persona dé el primer paso. Ve de madrugada si es necesario, porque la madrugada de una conversación honesta vale más que años de coexistencia en silencio. Quiero también decirte algo sobre el tiempo en que vivimos y sobre la responsabilidad específica que tenemos los creyentes ante la crisis de la fe en el mundo occidental. Según los estudios más recientes sobre demografía religiosa, el número de personas que se identifican como no creyentes o como sin religión ha crecido de forma sostenida en casi todos los países de habla hispana durante la última década. Muchos jóvenes que crecieron en familias católicas se han alejado de la iglesia no porque encontraron mejores respuestas en otro lado, sino porque no encontraron respuestas reales en el catolicismo que conocieron. Encontraron reglas, encontraron rituales, encontraron juicio, pero no encontraron a Jesús. No encontraron el amor gratuito que proclama Juan 3:16. No encontraron la comunidad acogedora que recibe al que llega con sus dudas y sus heridas sin hacerle sentir un extraño. Y esa es una responsabilidad que tenemos que asumir con humildad, no una responsabilidad de culpa masoquista,
una responsabilidad de conversión. La Iglesia necesita volver a ser, en cada uno de sus rincones y en cada uno de sus miembros, un lugar donde la luz del Evangelio sea visible. Un lugar donde quien llega con sus tinieblas no sea juzgado sino acompañado. Un lugar donde la pregunta honesta sea bienvenida, donde la duda sea tratada con respeto y no con condena, donde el que viene de lejos no tenga que pasar por un circuito de burocracia y de exigencias previas para encontrarse con la misericordia de Dios. Eso somos llamados a ser, no una institución que administra sacramentos, un cuerpo vivo que irradia la presencia del resucitado, y eso empieza en ti, empieza en mí, empieza en cómo recibimos al que llega, en cómo hablamos de nuestra fe, en cómo vivimos el domingo al lunes, en cómo tratamos al cajero del supermercado y al vecino difícil y al conductor que nos cierra el paso en la autopista. Si tus obras en el trabajo, en la calle, en las redes sociales, en tu vida cotidiana no se pueden distinguir de las obras de alguien que no cree en nada, entonces quizás vale la pena preguntarse si lo que llamas fe es realmente fe o es simplemente una identidad cultural heredada. No te lo digo para condenarte, te lo digo para invitarte. Para invitarte a que lo que Dios puso dentro de ti, ese amor gratuito que alguien en algún momento de tu vida te transmitió con palabras o con gestos o con presencia, no se quede escondido. Para invitarte a que la luz que Cristo encendió en tu bautismo, que quizás lleva años muy atenuada bajo el peso de la rutina y del cansancio y de las desilusiones, vuelva a encenderse hoy. Dios nunca apaga su luz en nosotros, solo nosotros podemos bloquearla, solo nosotros podemos ponerle obstáculos, y el Evangelio de hoy nos dice que el camino de regreso a la luz es siempre posible, siempre, sin fecha de vencimiento, sin límite de intentos. El amor de Dios no tiene cláusula de caducidad. Y para terminar esta parte de la reflexión, quiero hablarte de algo que sucede cuando alguien realmente se acerca a la luz, cuando realmente decide salir de la celda aunque todavía tiemble. Sucede algo que los teólogos llaman conversión y que en la experiencia humana concreta se parece más a un despertarse que a un cambiar. Como cuando llevas horas durmiendo y de repente abres los ojos y todo lo que estaba ahí sigue estando ahí, pero tú lo ves diferente. La misma habitación, la misma vida, los mismos problemas, pero algo ha cambiado en la forma en que los miras. Y ese cambio, aunque parezca interno y personal e invisible para el mundo, tiene consecuencias externas que tarde o temprano el mundo termina notando. Porque cuando una persona genuinamente se acerca a la luz, cuando genuinamente decide obrar el bien conforme a la verdad, eso se nota, no en los discursos, en los gestos, en la paciencia que tiene con alguien difícil, en la honestidad que practica cuando nadie la vería si hiciera trampa, en la generosidad que da sin calcular el retorno, en la paz que mantiene cuando todo a su alrededor está en caos, en la alegría que tiene aunque su situación objetiva no sea para estar alegre. Eso se nota, y cuando se nota, cuando alguien que nos mira dice ¿qué tiene esta persona que yo no tengo?, ahí es donde el testimonio cristiano comienza, no en el argumento, en la vida. Eso es lo que necesita el mundo, no más argumentos sobre la existencia de Dios, más vidas que hagan creíble a Dios, no más debates teológicos en Internet, más personas que cuando entren a un cuarto lo iluminen no con brillantez intelectual, sino con la presencia de alguien que genuinamente ha sido tocado por el amor de Cristo y que no puede evitar que eso se muestre. Sé esa persona hoy. Con tu familia, con tu comunidad, con tu mundo inmediato. Sé la celda vacía que desconcierte a los que esperaban encontrarte preso. Estamos llegando al final de esta reflexión y antes de la oración final quiero dejarte con una imagen que espero que te acompañe durante toda la semana. La imagen de una celda vacía. La imagen de una cárcel bien cerrada, con los guardias en sus puestos, todo en orden, todo bajo vigilancia y sin embargo vacía. Porque el que estaba encadenado ya no está. Porque el ángel del Señor pasó durante la noche. Porque la libertad ya ocurrió, aunque los guardias todavía no lo saben. Esa celda vacía eres tú. Esa celda vacía soy yo. Esa celda vacía es la promesa de Pascua pronunciada sobre nuestra vida. Cristo resucitó y nosotros con Él. El poder de la muerte y del pecado y del miedo está derrotado. La puerta está abierta.
Los que custodian tu antigua esclavitud siguen en sus puestos, porque los miedos viejos y las heridas antiguas y los hábitos arraigados no desaparecen de un día para otro, pero la puerta está abierta y tú puedes levantarte, puedes salir, puedes ir al templo de tu propia vida y empezar a enseñar, con tu existencia transformada, todo lo referente a esta nueva vida. Esta nueva vida, eso es lo que el ángel les mandó anunciar, no doctrinas, no argumentos teológicos. Esta nueva vida, la vida que viene de haber encontrado a Cristo, la vida que tiene otro sabor, otro peso, otra densidad, porque ya no la llevas solo, la vida que tiene sentido incluso cuando duele, la vida que tiene esperanza incluso cuando todo parece oscuro, la vida que puede amar incluso cuando el amor cuesta. Esa es la nueva vida que el mundo necesita ver, y ese mundo que necesita verla empieza por las personas que tienes más cerca. Si este video te ha hablado, si algo de lo que hemos reflexionado hoy ha resonado en tu interior, te invito una vez más a compartirlo, no por estadísticas, sino porque crees que alguien en tu vida necesita escuchar que la puerta está abierta, que la misericordia de Dios no tiene límite, que el amor que entregó al Hijo único no se cansa, ni se retira, ni se condiciona. Sé tú el ángel de alguien hoy. Sé tú quien abre la puerta de alguien hoy, no con palabras grandiosas, a veces con un mensaje de texto, con una llamada, con un abrazo, con una oración silenciosa por alguien que no sabe que lo estás recordando. Señor Jesús, tú que viniste no para condenar, sino para salvar, tú que abriste las puertas de la muerte con tu resurrección, abre hoy las puertas de nuestras cárceles interiores, aquellas que nosotros mismos hemos construido con nuestros miedos y nuestros pecados y nuestros orgullos, aquellas que otros han construido sobre nosotros con su crueldad o su abandono o su indiferencia. Abre las puertas. Y cuando estén abiertas, danos la valentía de levantarnos y caminar hacia ellas, no cuando sea de día y todo sea claro y seguro, de madrugada, cuando todavía tiemble el corazón, pero tu amor sea más fuerte que el miedo. Haznos instrumentos de tu luz en la oscuridad que nos rodea, no porque seamos perfectos, sino porque estamos dispuestos. No porque tengamos todo bajo control, sino porque creemos que tú sí lo tienes. Gracias por este día, gracias por esta palabra, gracias por este amor que no se cansa. Amén. Que tengas una semana santa y profunda, que el resucitado ilumine cada rincón oscuro de tu vida, y que sepas, donde quiera que estés, que hay una comunidad entera que camina contigo, que ora por ti, que cree que la puerta que el ángel abrió sigue estando abierta también para ti. Hasta mañana.